La selección natural es un proceso real y funciona para explicar ciertas clases limitadas de variación, los cambios a pequeña escala. De hecho, tenemos muchos ejemplos de esto. Para lo que no funciona bien es para explicar lo que Darwin creía que podría explicar, la verdadera complejidad de la vida. Tenemos un pico de pinzón y luego tenemos el pinzón mismo. Un pequeño cambio en la estructura del pico frente al origen del organismo como tal. Son fenómenos de escala diferente. Son problemas de clase diferente. Y el problema importante para la biología es comprender dónde funciona la selección natural y dónde no funciona, y el porqué de la diferencia. La evidencia es muy convincente, y todos veíamos que si dejábamos que la evidencia hablase por sí misma, nos llevaría en una dirección que nos alejaría de la selección natural hacia una conclusión distinta acerca del origen y de la naturaleza de la vida sobre la Tierra. La selección natural actúa solo aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. Nunca puede hacer un gran salto repentino, sino que ha de avanzar por pasos cortos y seguros, aunque lentos. Es realmente interesante observar que cuanto más sabemos acerca de la vida y de la biología, tantos más problemas tiene el darwinismo y tanto más evidente se hace el designio. En las escuelas me enseñaron biología darwinista. Y luego en la facultad y en los estudios de posgrado, viví un ambiente que daba por sentado que la evolución darwinista explicaba la biología. Y de nuevo, no vi ninguna razón para dudarlo. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos creían que la base de la vida, la célula, era un simple glóbulo de protoplasma, como un pequeño fragmento de gelatina o algo que no era difícil de explicar en absoluto. Esta percepción no cambió demasiado hasta los años 50, pero en la última mitad del siglo XX nuestro conocimiento de la célula ha avanzado de manera formidable. En la actualidad los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos, mundos tan diminutos que solo un dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares. Cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de montaje y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano como funciones realiza. De modo que cuando uno piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas. Cuando contemplamos estas máquinas nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, es, desde mi punto de vista, sumamente inadecuada. Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera borda. Esto ha sido diseñado, no hay montaje de piezas al azar. La reacción de Digi no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto.
y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores pura borda en las lanchas, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo hubiera podido surgir un motor giratorio mediante selección natural. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Para ver por qué, debemos comprender una característica de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible. La complejidad irreducible es un término acuñado por Michael Behe en su descripción de estas máquinas moleculares. Básicamente lo que enuncia es que se tiene una multiplicidad de piezas para la composición de cualquier organela o sistema dado dentro de una célula, todas las cuales son necesarias para la función. Es decir, si se elimina una pieza, el sistema pierde su función. La idea de la complejidad irreducible se puede ilustrar mediante una conocida máquina no biológica, una ratonera. Si falta cualquiera de estas piezas o es defectuosa, el mecanismo no funcionará. Han de estar presentes simultáneamente todos los componentes de este sistema irreduciblemente complejo para que la máquina cumpla su función, atrapar ratones. La complejidad irreducible se aplica también a las máquinas biológicas, incluyendo el motor flagelar bacterial. En total hay alrededor de 40 piezas proteínicas diferentes que son necesarias para que esta máquina funcione. Y si falta cualquiera de dichas piezas, entonces, o bien obtendremos un flagelo que no funciona debido a que le falta el codo o el eje de transmisión o lo que sea, o bien ni siquiera se montará dentro de la célula. En términos evolutivos, tenemos que poder explicar cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio. Como he intentado demostrar, no es necesario suponer que las modificaciones fuesen todas simultáneas, si eran sumamente ligeras y graduales. La selección natural está examinando las más ligeras variaciones, rechazando las malas, preservando y acumulando todas las buenas. Con todo, algunos científicos dudan de que las pequeñas variaciones de Darwin pudieran haber creado un flagelo bacteriano cuando no existía tal mecanismo. ¿Cómo pudo algo nuevo, como un motor de un flagelo bacteriano y todos los componentes que van con el mismo, cómo pudo desarrollarse a partir de una población de bacterias que no tuviesen este sistema? Y ello cuando cada cambio, según la teoría de Darwin, ha de proporcionar alguna clase de ventaja. Imaginemos un escenario así al inicio de la historia de la Tierra. Una bacteria en evolución desarrolla de alguna manera una cola y quizá incluso las piezas necesarias para unirla a la pared celular. Sin embargo, sin un ensamblaje completo de motor, esta innovación no proporcionaría ventaja alguna a la célula. En lugar de ello, la cola permanecería inmóvil e inútil, invisible para la selección natural que, por definición, solo puede favorecer cambios que ayuden a la supervivencia. La lógica de la selección natural es muy exigente. A menos que el mecanismo del flagelo esté totalmente montado y funcione de verdad, la selección natural no puede preservarlo, no puede pasar a la siguiente generación. El punto importante a comprender acerca de la selección natural es que selecciona solo con vistas a una ventaja funcional. En la mayoría de los casos, lo que hace la selección natural es eliminar cosas que carecen de función o que tienen una función que perjudica al organismo. De modo que si se tuviese una bacteria con una cola que no funciona como flagelo, lo más probable es que la selección natural la eliminase. La única manera en que un flagelo sea seleccionado es que el flagelo funcione, y esto significa que todas las piezas del motor han de estar en su sitio para empezar.
De modo que la selección natural no puede producir el flagelo bacteriano, solo puede actuar después de que el flagelo está ahí y es operativo. En 1996, Michael Behe publicó un libro titulado La caja negra de Darwin. En esta obra argumenta que la selección natural, el diseñador sucedáneo de Darwin, no puede explicar el origen del flagelo bacteriano ni de ningún otro sistema biológico irreduciblemente complejo. En lugar de ello, Behe llegó a la conclusión de que la complejidad integral de estos sistemas indica un designio inteligente. La caja negra de Darwin de inmediato suscitó controversia. Más de 75 publicaciones, incluyendo algunos de los principales diarios y revistas científicas del mundo, publicaron reseñas. Algunos científicos elogiaron el libro de Behe, otros lo desecharon como acientífico y con motivaciones religiosas. Los críticos de Behe también insistieron en que había subestimado el poder de la selección natural. Argumentaron que el motor flagelar podría haber sido construido con piezas empleadas para construir máquinas más simples, como esta bomba celular usada. Si los componentes de la bomba ya existían, podrían haber sido preservados por la selección natural ya antes de que surgiera el motor bacteriano. Esta teoría recibe el nombre de coopción. Esto básicamente dice que la evolución o la selección natural pudo en cierto momento tomar prestados componentes de una máquina molecular y utilizar algunos para construir una nueva. Scott Minnick ha estudiado el motor flagelar durante 20 años. Su investigación le ha llevado a cuestionar el argumento de la coopción. Con el flagelo bacteriano, hablamos de una máquina con 40 piezas. Sí, es cierto que 10 están empleadas en otras máquinas moleculares, pero las otras 30 son peculiares. Así que, ¿de dónde las vamos a tomar prestadas? Al final tendremos que explicar la función de cada una como si originalmente hubiera tenido otro propósito. Este argumento solo se puede seguir hasta el punto en que nos encontramos con el problema de que estamos tomando prestado de ninguna parte. Pero incluso si se concede que se tienen todas las piezas necesarias para construir una de estas máquinas, esto es solo parte del problema. Quizá más complejo, me parece a mí que más complejo, es el tema de las instrucciones de montaje. Esto nunca lo abordan los oponentes del argumento de la complejidad irreducible. Los estudios del motor flagelar han desvelado niveles aún más profundos de complejidad, porque su construcción demanda no solo unas piezas específicas, sino también una secuencia precisa de montaje. Las piezas deben fabricarse en el momento oportuno, con la cantidad apropiada de componentes. Deben montarse secuencialmente. Hay que poder saber si se han montado correctamente, a fin de no malgastar energía en una estructura que no va a ser funcional. La construcción de una máquina molecular ha sido comparada con la edificación de una casa. Los obreros siguen unos planos e instrucciones detalladas de montaje. Los cimientos de la casa se echan antes de levantar las paredes. Las tuberías y la electricidad se instalan antes del acabado de las paredes, las ventanas antes del recubrimiento de las paredes y las tejas se ponen solo después de la primera cubierta impermeable del tejado. Y así sucede con la construcción del motor flagelar. Esta estructura se construye de dentro hacia afuera. Se cuenta la cantidad de componentes en una estructura anular de un estator y cuando esto queda montado, se recibe una realimentación que dice, vale, no más de este componente. Se añade el eje, se añade un anillo, se añade otro eje, y cuando la articulación en U ha llegado a un cierto tamaño y a un cierto grado de curvatura, más o menos un cuarto de giro, esto se cierra. Y luego empiezan a añadirse los componentes para el propulsor. Todos estos componentes se montan en una secuencia precisa, tal como se hace con el edificio. La construcción correcta del motor requiere un complejo sistema de máquinas que coordinen el temporizado de las instrucciones de montaje. Pero ¿cómo puede la selección natural construir un sistema así?
El argumento de la coopción no explica lo que vemos aquí. Para poder construir el mecanismo del flagelo, o decenas de miles de otros mecanismos semejantes en la célula, son necesarias otras máquinas que regulen el montaje de estas estructuras, y estas máquinas precisan de otras máquinas para su montaje. Solo que falte una de estas piezas, o que esté donde no le corresponde, el motor no funcionará. De modo que el sistema para montar el motor flagelar es el mismo irreduciblemente complejo. De hecho, lo que tenemos aquí es complejidad irreducible en cascada. Sabemos mucho acerca del flagelo bacteriano. Todavía tenemos mucho que aprender, pero sabemos mucho acerca de él. Y no hay explicación acerca de cómo esta compleja máquina molecular fue jamás producida por un mecanismo darwinista. Hace 150 años los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sin embargo, Charles Darwin consideró la dificultad que sistemas como estos podrían plantear a su teoría. Si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no se formó por numerosas y pequeñas modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. ¡Zas en toda la boca! 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 ¡No! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Deja de gritar que así no me oyes. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca!